23 meses de guerra. Eh, Justo estábamos hablando acá, Johnny, sobre lo que dijo la Cruz Roja. No sé si querés comentar algo. No, me gustaría hablarlo justamente con nuestro invitado, porque estamos ya en línea con Sale Mergui, él es periodista, yo les comenté aparte, periodista que es parte de la historia de este programa. Y mira, hay mucha gente, Sal, ya que te está mandando saludos aquí en el chat. Bueno, primero te pregunto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Bien, bien. A ver, quisiera empezar esta charla contigo, preguntándote por, bueno, hoy veníamos comentando recién la cuestión, venía comentando Juli, la cuestión de la Cruz Roja. Hay mucha oposición desde muchos países occidentales a esta operación. En Israel pareciera ser que la operación en Gaza va a suceder. ¿Qué es lo que ves vos de la oposición que hay en Europa a esta operación y qué es lo que pueden hacer, si es que pueden hacer algo, o Israel no le importa y sigue para adelante? No, yo creo que ahora mismo Netanyahu es consciente del daño terrible que está haciendo, digamos, la guerra a nivel internacional, pero yo creo que ha llegado a la conclusión de que ahora mismo para él, para el gobierno actual, lo que se llama, lo que tú llamas comunidad internacional, es en realidad la Casa Blanca, es decir, mientras la Casa Blanca esté con Israel o con Netanyahu, con el gobierno en sus planes, pues Netanyahu no va a sentir la presión. Es decir, vimos, por ejemplo, una alarma, ¿no? Cuando Alemania anunció esta especie de boicot o de congelamiento del importe de armas, pero luego no fue tan claro como parecía. Es verdad que Alemania está frenando el boicot o medidas más duras en la Unión Europea impulsadas por España e Irlanda. El problema de Israel es que cada vez más países, y no países ahora mismo con gobiernos muy anti-israelíes como España e Irlanda, sino cada vez más países intentan presionar, pero ahora mismo la única forma de presionar o de frenar o de cambiar de planes o lo que sea de Israel pasa por Estados Unidos, pasa por Trump, y ahora mismo Europa está con Trump en mil temas, el tema de aranceles, el tema de Ucrania y Rusia, que les afecta mucho más a nivel cercano, y por supuesto el tema de Hamas y la Franja de Gaza. Sal, uno de los puntos de presión internacional hacia Israel se basan en la condena por la cuestión humanitaria dentro de la Franja de Gaza. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo a nivel humanitario en Gaza? Pues es una mezcla, como digo yo, de todo. Es decir, por un lado, Israel está pagando muy caro la decisión del 2 de marzo de cerrar las puertas de la Franja de Gaza, la ayuda humanitaria. En ese momento me acuerdo que desde fuentes militares decían que después de que durante 42 días de la tregua entraran unos 600 camiones diarios, pues en la Franja de Gaza era posible poder sobrevivir y estar sin ningún tipo de crisis o hambre durante varios meses. Finalmente todo explotó en mayo, a finales de mayo, junio, con las imágenes que vimos en la comunidad internacional, y eso fue, por supuesto, los medios de comunicación, la presión popular. Esto llegó a los gobiernos como medida, pues ¿qué hicieron? Pues como no pueden hacer nada más, pues hicieron, por un lado, enviaron aviones para lanzar ayuda humanitaria desde el cielo, que por cierto no tiene gran éxito, gran efecto a nivel práctico para los palestinos, y por otro, la única forma, diríamos, que de presionar o de castigar, se puede decir de alguna forma, a Netanyahu es como hizo Francia con el reconocimiento del Estado palestino, que será unas semanas seguramente con motivo de la ONU. Ahora mismo, si me preguntas, la situación humanitaria, pues es ahora mismo Israel está realmente, como decían aquí, invadiendo la Franja de Gaza de alimentos, según lo que dicen ellos, para varios motivos, ya sea para frenar la crítica internacional, ya sea por motivos humanitarios, o ya sea, como dice Netanyahu en sus reuniones, e incluso el propio Smotrich, para poder permitir continuar la guerra, porque ten en cuenta que en ese sentido sí que Trump dijo y contradijo a Netanyahu, que dijo que sí que hay hambre, y Trump, que hoy es en día creo la persona, para bien o para mal, dependemos de Trump, y Trump vio imágenes en televisión y a partir de ahí decidió y estableció que hay hambre, y en ese momento
Netanyahu sabe, y también Dermer se lo ha dicho, Ron Dermer, el ministro de Confianza, que Trump no tiene mucha paciencia en la operación actual, está a favor de la operación, pero no tiene mucha paciencia, sino que necesita y quiere y le pide a Israel que acabe cuanto antes. El problema es que Netanyahu es lo que le dice a Eyal Zamir, y Eyal Zamir, por un lado, como sabéis, ya habéis dicho, se opone a esta operación y por otro, necesita tiempo para esta operación, necesita el tema de los reservistas, que en unos días, el 2 de septiembre, 60.000 van a incorporarse, y sobre todo necesita la evacuación de los cientos de miles de personas de la ciudad de Gaza. En ese momento se calcula que hay unos 10.000 que han abandonado, pero no es nada comparado con lo que hay en esos momentos, por muchos motivos, y esto puede perjudicar también la operación. Sal, te hago una pregunta que estuvimos acá charlando en la mesa recién, y un poco si para vos Hamás es tan grande como para que hagamos que sigamos con esta operación militar y sigamos poniendo en riesgo la vida de los secuestrados. No. A ver, pero yo no soy nadie. Yo creo que quien conoce mejor la situación ahora mismo, y no es política, es Eyal Zamir y es el ejército y es el consejo profesional. Es decir, ni los periodistas, ni los políticos, etcétera. Y ahora mismo el jefe del ejército y el jefe del Shabak y muchos, organismos de seguridad dicen que ahora mismo Hamás, como grupo que fue formado en los últimos años como una especie de mini ejército, está destrozado y que ahora hay una especie de guerrilla. Es evidente que habrá gente de Hamás y hay gente de Hamás. Y si hay una tregua ahora, veremos imágenes de efectivos armados de Hamás y Hamás proclamada victorias, etcétera. Pero a nivel de infraestructura, a nivel de liderazgo -1, Haddad, el resto están abatidos, por supuesto, incluyendo el Abu Abaida, que casi seguro que también. Es decir, que yo creo que, si me preguntas mi opinión, yo normalmente no doy opinión porque no quiero dar mi opinión, pero mi opinión, y me mojo un poco, es si hacemos el balance, ¿no? Ponemos en la balanza lo que ganas y lo que pierdes, es evidente que ahora mismo a Israel le interesa mucho más una tregua, aunque sea parcial, como principio de una tregua final, ya sea para salvar secuestrados, ya sea para que no mueran soldados, y ya sea también para evitar este deterioro sin precedentes a nivel internacional, ya sea a nivel humanitario, ya sea incluso para posibles acuerdos regionales con otros países, ya sea para empezar el día después, ya sea incluso para tener ya el visto bueno más, incluso mayor, de Trump, que busca el premio Nobel, y por muchos motivos, y aunque jamás siga de forma muy, muy diezmada, pero sigue ahí evidentemente en la franja de Gaza, porque jamás no es un grupo ajeno a la Gaza, jamás es también el pueblo palestino en Gaza. Yo creo que Zamir ya no sabe cómo decir a Netanyahu de que esta operación es buena, y de hecho la última manifestación que estuve cubriendo con los secuestrados, estaba buscando si había una persona parecida a Zamir, porque creo que Zamir debe ser, junto con las familias de los secuestrados, el más interesado en un acuerdo de tregua ahora. Ya que hablaste del día después y bueno, y que conoces un poquito el escenario europeo, ¿crees que van a seguir estando los países europeos en ese día después o simplemente aparecen ahora como para reclamar el reconocimiento y ya? Es que Europa ahora mismo Europa hay que dividirlo entre los países y la Unión Europea. La Unión Europea es un grupo importante, un ente para Israel es clave, que es el mayor socio comercial, pero es un ente dividido que necesita una mayoría o una unanimidad casi absoluta para hacer sanciones a Israel, y por tanto ahora mismo la Unión Europea sí que podría, no sé si invertir, pero sí que podría aportar algo, pero evidentemente creo que el día después pasa por Estados Unidos y pasa también por Arabia Saudita, por Emiratos Árabes Unidos. Ahí cuando vemos la reunión de Dermer en Dubái, es decir, en Abu Dhabi, es decir, vemos ahí algunos movimientos, y sería realmente, si la guerra continúa y sobre todo si la ofensiva continúa ocupando o controlando la ciudad de Gaza, y como postre a esta tarta Israel decide, en respuesta a lo que puede pasar en septiembre en la ONU, anexionar territorios en la ribera occidental, pues en esos momentos no solo veo flotillas y veo sanciones, sino que veo también unas medidas aún superiores de países como Emiratos Árabes Unidos,
Pero repito, la clave es, por supuesto, lo que piense Trump, y Trump, en las últimas noticias, ya sabes, por ejemplo, el Washington Post, que habla que plan incluso, que la visión de Trump puede ser incluso que sigue manteniendo que se vayan 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, y en ese momento invertir mucho dinero. Pero la gran pregunta, lo repito, es qué va a hacer y qué puede hacer Trump para poner fin a esta guerra, que estoy seguro que él quiere poner fin. Sal, te quiero hacer una consulta. Vos escribiste en Twitter hace un par de días ya. Vos decías: lo que sucede en el Líbano es realmente fascinante y con posibles efectos internos y externos, y hablabas de este pedido del presidente libanés Joseph Aoun a Hezbollah para que deponga las armas, y de la intervención y la presión de Estados Unidos y Arabia Saudita, y los efectos que esto podría tener. ¿Vos creés que lo que está sucediendo en el norte, en la frontera norte de Israel, vos por ahora lo evaluarías de positivo? Y la segunda pregunta es si se podría aplicar el mismo modelo en Gaza. Es una de las grandes, diríamos, recriminaciones que se hace al gobierno en Israel, como sabéis, y es por qué con Hezbollah, que es un grupo mucho más poderoso, Israel aceptó una tregua, y no en cambio con Hamas, que es menos poderoso, incluso ya hay secuestrados, que es una motivación más para Israel de salvarles. Yo creo que lo que se vive, es cierto, el tuit es mío, lo confirmo, no es fake, y creo que realmente la situación en Líbano tú imagínate, hace unos años, ¿quién iba a imaginar que llegaría un presidente del Líbano con un gobierno y pediría a Hezbollah desarmarse? En el fin de semana habéis visto que grupos palestinos en campos de refugiados han entregado las armas, poco a poco, por supuesto, que es un proceso largo, pero con Hezbollah va a ser un proceso mucho, mucho más largo, y yo no creo que Hezbollah vaya a entregar de forma tan clara las armas. En ese sentido, yo creo que sí que Israel debe actuar con mucha inteligencia, y no como un elefante en la cacharrería, como hace normalmente el ministro de Defensa Israel Katz, sino con más inteligencia, con más sofisticación, porque tiene una oportunidad de oro, una oportunidad histórica de poder acercar al Líbano, y sobre todo para Israel, de que Irán no entre en el Líbano. Imagínate hace unos años cuando un ministro de Exteriores de Irán llegaba a Beirut y se reunía con la gente de Hezbollah, también se reunía con el presidente del Líbano y no había ningún problema. Ahora mismo, hace unos días llegó y el gobierno y sobre todo el presidente libanés protestaron diciendo y avisaron a Irán de que no acepten interferencias. Es decir, si Estados Unidos sigue tutelando con Arabia Saudí a el nuevo gobierno libanés, yo creo que Israel no tendrá más remedio a nivel estratégico, sobre todo por la presión de Estados Unidos, que retirarse de algunas de las posiciones que están ahora mismo en estas posiciones, 5 posiciones defensivas en la frontera entre Israel y Líbano, en territorio libanés, y sobre todo yo creo que aprovechar este momento histórico. No hablo yo de un acuerdo de paz entre el Líbano y Israel, a lo mejor es un utópico, pero sí que hablo de una forma de que el Líbano no sea como hasta fue hace unos años, un territorio donde Irán tiene una cuota importante de poder, de armas, de influencia, etcétera. Sal, te hago la última. Hoy sale una noticia en la cual se publica que hay divisiones dentro de la Unión Europea respecto de la posibilidad de sanciones contra Israel. Las divisiones implica que estamos en un buen momento diplomático, o sea que hay parte de Europa que nos apoya, o que estamos en un mal momento diplomático porque hay parte de Europa que no nos apoya y nos quiere sancionar. ¿Cómo lo ves vos? A nivel de gobiernos, a nivel de opinión pública y de gobiernos, la situación de Israel en Europa es desastrosa. Es decir, ahora mismo se hace un referéndum entre los miembros de la Unión Europea, menos Hungría, casi ninguno te va a dar un apoyo claro a Israel en el sentido. Ahora mismo la diferencia es, todos critican a Israel por el tema de la ampliación de la ofensiva en la ciudad de Gaza, todos critican a Israel por el tema de la situación humanitaria, todos critican a Israel por el tema de la EU, el plan de construcción de casas en el norte, entre Ma'ale Adumim y Jerusalén. Y la diferencia ahora mismo hay, no sé si tú lo puedes ver como victoria o derrota o malo o bueno, pero la única ahora mismo es, entre todos los países que critican a Israel,
Hay algunos que dicen que no es suficiente la crítica y que hay que hacer más, como por ejemplo, como he dicho antes, España e Irlanda, y cortar relaciones desde el punto de vista económico, ayudas de la inversión, high-tech, etcétera, etcétera. O aquellos países como Alemania, que aún esperan que no se agrave la situación y que ellos puedan calmar la situación y que haya crítica a Israel, pero no sanciones. Yo creo que ahora mismo, si quieres para acabar, la verdadera amenaza en Israel es silenciosa, es decir, hay cada vez más, y esto yo lo sé porque también me lo han dicho, empresas, academias, todo tipo de entes que sencillamente no necesitan ninguna medida de la UE para sancionar, sencillamente dicen a los interlocutores israelíes que desde hace mucho trabajan con ellos, decía algo así como no podemos o no queremos tener contacto con vuestra empresa israelí, etcétera, etcétera, ya sea por miedo, ya sea por ideología, ya sea por tema de muchos motivos. Pero eso es una amenaza silenciosa que no es pública ni sanción, pero que sí que está haciendo mucho daño a Israel. Perfecto. Sal, te agradecemos por haber estado con nosotros y nada, seguramente volvamos a hablar en las próximas semanas. Te mando un abrazo. Muy bien, cuidar bien la casa. Chao. Chao, chao. Dale, un abrazo. Ahí se iba Sal Emergui, como les decía antes, persona que tenía mucho que ver con la historia de este programa, y le agradecemos porque la verdad me parece que hizo un análisis muy completo pasando por todos los frentes, ¿no? que tiene Israel abiertos, hablando un poquito de Gaza, del Líbano, de Europa, del Estado palestino. Sí, Juli. No, que quiero ampliar un segundito el tema de la Unión Europea porque él lo comentó, pero así entendemos bien qué está pasando, y que la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, el sábado declaró que existe esta división que estaba hablando Sal recién en cuanto a la política sobre la guerra en Gaza, y dice que hay cierta división y que si no somos